Y ahora vamos a pasar al repaso. La semana pasada comenzamos con un tema nuevo acerca del uso cristiano de la mente. Hoy le vamos a dar seguimiento a eso, así que comencemos recordando la introducción al tema que vimos hace una semana. Arrancamos hace una semana afirmando que este tema del uso de la mente es importante porque todo lo que Dios tiene que decirnos, todo lo que nos ha comunicado, todas las instrucciones que nos ha dejado para la vida y la salvación y el caminar cristiano, se dirigen primero a la mente. La mente es imprescindible desde la conversión. Nadie es convertido sin entender el mensaje del Evangelio con sus mentes. Y después de la conversión, el uso de la mente sigue siendo algo crítico. Sigue siendo crítico para una vida cristiana sólida, madura, útil al Señor. Nadie es transformado y santificado sin involucrar sus mentes. Y por eso el diablo se la pasa tratando de atacar, tratando de evaluar el uso de la mente alrededor del mundo. No quiere que nadie use su mente seriamente para buscar respuestas espirituales en la palabra de Dios. El diablo quiere a todo mundo en iglesias falsas, donde lo que reinan son las emociones, donde solo te dejas llevar, donde nadie cultiva su mente y nadie cuestiona nada con la Biblia en mano. Y si ya tuvo la desgracia, si el enemigo ya tuvo la desgracia de que llegues a una iglesia verdadera, te quiere flojo, te quiere con pereza mental. Si no pudo evitar que llegaras a una iglesia verdadera, está dispuesto a conformarse con personas que no procuran disciplina mental, personas que no pueden seguir un argumento complejo, personas que se duermen en el sermón o en el estudio porque ya duró mucho, porque el estudio exigió mucho, porque fue muy exigente con la facultad mental de los oyentes. El diablo se contenta con personas que no estudian nada por su cuenta, personas que no leen, personas que no están informadas y no pueden dar respuestas bíblicas inteligentes a los temas y las controversias que nos rodean en este mundo actual. El diablo, en resumen, quiere creyentes flojos, creyentes ignorantes, creyentes que no están preparados, creyentes que no saben usar sus mentes. Usar correctamente nuestra mente, vimos que es imitar a Dios, es ser un imitador de Dios. Todo esfuerzo del creyente por usar su mente y aplicarla para el bien es algo agradable a Dios. Y antes de orar, vamos a comenzar de nuevo con nuestro versículo principal que encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 37. Mateo 22, 36 al 37. Alguien le preguntó en este pasaje a Jesús, le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti en otro miércoles agradecidos, Señor, porque nos permites precisamente usar nuestras mentes esta noche para escudriñar, analizar tu palabra. Te pedimos tu ayuda, Señor, para entender correctamente cada punto, para no perdernos, para quitar todas las distracciones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la aplicación a cada uno de nosotros. Sabemos que estamos en medio de una guerra, en medio de una lucha por nuestras mentes. Te necesitamos cada minuto, cada hora de cada día, Señor. Ayúdanos a tomar este asunto más en serio, a glorificarte con el uso de nuestras mentes, usando nuestras mentes para considerar tu palabra, para crecer en santidad. Danos esta gracia, te rogamos. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados entre nuestro número. Tú conoces cada caso, Señor. Te pedimos tu gracia en sus vidas, que sigas usando el sufrimiento, las dificultades,
que muchos están pasando en esta pandemia, para obrar en nuestras vidas, para formarnos, para cambiarnos, Señor. Te necesitamos, te pedimos, Señor, que vayas con nosotros en este estudio esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver una lista de pasajes y palabras griegas en la Biblia que nos describen la mente del creyente. Nos describen cómo debe ser y cómo debe verse la mente del creyente. Incluso nos dan metas, nos dan ideales, estándares que debemos buscar, que debemos perseguir en el desarrollo de nuestras mentes. La semana pasada dijimos que tenemos la razón la razón por la que tenemos facultades mentales es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dijimos que debemos ser imitadores de Dios en nuestro uso de nuestras facultades mentales, en el uso de nuestra razón. Dios quiere que los hombres y sobre todo los creyentes pensemos sus pensamientos después de Él. Vimos que los creyentes tenemos la capacidad y el mandamiento de renovar nuestras mentes, estudiando su palabra y siendo diligentes en las disciplinas espirituales. Y la diferencia entre nuestra mente antes de nuestra salvación, antes de nuestra conversión y nuestra mente después, debe ser algo tremendo, una diferencia radical. Es como una metamorfosis que se describe con la misma palabra usada para describir la transfiguración de Cristo en el monte. Vimos también que seremos juzgados en cuanto al uso de nuestra facultad mental. Somos llamados a ser buenos mayordomos de ella y glorificar a Dios todos los días por medio de ella. Todo lo contrario a las mentiras de muchas sectas y muchos supuestos grupos cristianos que nos llaman a apagar nuestra mente y dejar que el espíritu tome el control. Estos grupos que afirman que si tu fe es suficientemente grande, los hechos, la verdad, no importan. Y preguntábamos, entonces, ¿en qué basan su fe? Y son estos grupos que nos quieren convencer de que la razón es la más grande enemiga de la fe. Y que entre más desarrolles tu mente, más te alejarás de Dios. Todo ese tipo de cosas son viles mentiras. Son mentiras que conducen al mismísimo infierno. Claramente en nuestros días, al igual que en la antigüedad, la mente es un campo de batalla. Toda la maquinaria del enemigo, toda la maquinaria del mundo y la feria de vanidades están volcadas en tratar de influenciar, dominar y esclavizar las mentes de los hombres. Los esfuerzos del enemigo están por todos lados. Ya no puedes ni ver caricaturas. Es algo que a mí me impacta mucho. De repente me pongo a ver las caricaturas. ¿Qué es lo que están viendo los niños hoy día? Ya no puedes ni ver caricaturas, ya no puedes ver ni programas para niños sin ver reflejados esos esfuerzos del enemigo, esas influencias hacia el mal, hacia el pecado, hacia influenciar mentes jóvenes al mal, hacia todo lo que sea en contra de la verdad. Los libros de texto en la escuela son prueba de esos mismos esfuerzos. La batalla por las mentes y los corazones de cada niño y cada niña comienza desde que tienen uso de la razón. Por eso es tan clave, si tienes hijos, que estés involucrado lo más posible en su educación. Tienes que saber qué están leyendo, qué les están enseñando, qué están viendo. Por eso es tan clave que estés apercibido de los esfuerzos del enemigo por adueñarse de la mente de tus hijos desde que tienen uso de la razón. Tienes que tener un hábito de devocionales familiares en casa con tus hijos. Tienes que comenzar desde que son pequeñitos, desde que empiezan a hablar, tienes que comenzar a combatir los esfuerzos del enemigo por lavar sus mentes con mentiras. La Biblia nos deja muy claro que nuestras mentes son un campo de batalla constante. Todos los días se libra una batalla, una guerra por nuestra mente.
Tenemos que andar por la vida conscientes de eso en todo lo que vemos, en todo lo que leemos, en todos los medios que consumimos, en cada esfera que frecuentamos. Siempre vamos a estar expuestos a argumentos, a ideologías que no son más que mentiras antibíblicas. Y a pesar de que son mentiras, estas cosas dominan todo el mundo, dominan las mentes de la mayoría de los seres humanos hoy en día, dominan la mente de nuestros líderes, de nuestros gobiernos, de nuestros educadores. El mundo nos va a bombardear con mentiras acerca del origen de la vida, mentiras acerca del significado de la vida, mentiras acerca del bien y el mal, cómo hemos de definir el bien y el mal, qué es bueno, qué es malo, como hemos estado viendo los domingos con el hermano Tomás recientemente. Nos va a bombardear con mentiras acerca de la sexualidad, mentiras acerca del trabajo, mentiras acerca de la familia y el matrimonio, mentiras acerca del rol del gobierno en la sociedad. La lista prácticamente no tiene fin. Podríamos seguir y seguir y seguir con la lista de todos los esfuerzos que están rodeándonos todos los días por bombardearnos, lavar nuestras mentes con conceptos, filosofías y mentiras antibíblicas. Por eso leemos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer rápidamente ahí todos. 2 de Corintios 10, 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque los creyentes seguimos aquí en el cuerpo, aunque seguimos aquí en el mundo, no podemos vivir, ni pensar, ni hacer guerra contra todos estos esfuerzos con las mismas armas que usa el mundo, como lo hace el mundo. Porque las armas de nuestra milicia, las armas con las que hacemos guerra, esa es otra traducción del inglés, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los argumentos bíblicos, la verdad de la palabra es poderosa para destruir las mentiras y las filosofías pecaminosas y diabólicas que nos bombardean todos los días. Versículo 5, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Destruimos los argumentos y las mentiras del mundo, llevando todo a la palabra, llevando todo a las respuestas bíblicas, obedeciendo lo que nos manda la palabra, pensando, respondiendo, actuando, siempre con la Biblia en mano. Entonces, si estamos en una guerra, si estamos en esta guerra por nuestras mentes, necesitamos prepararnos, necesitamos hacer esfuerzos para prepararnos, para equiparnos, necesitamos armarnos, necesitamos cultivar nuestras mentes. Una forma de ver esto es en términos como lo estamos describiendo, en términos de una guerra, con el creyente luchando por su mente cada día, por mantener su mente pura, por mantener su mente centrada en la palabra. Otra ilustración que podríamos usar sería como la de un jardín. La idea de plantar, regar, podar, formar nuestras mentes hasta que den fruto agradable a Dios. Esa es otra ilustración que también podríamos utilizar. Pero bueno, esta solo es la introducción. Ahora sí, vamos a la parte central del mensaje de hoy. Vamos a la parte central de todo esto. Si hemos de entrenar y preparar nuestras mentes para la guerra, si hemos de desarrollarlas y regarlas como un jardín hasta que alcancen la madurez espiritual que Dios quiere ver en nosotros, ¿cuáles son las áreas, cuáles son los puntos a entrenar y desarrollar? O sea, ¿cómo se ve una mente agradable a Dios? Una mente madura. La Biblia, ¿cómo nos describe la mente del creyente? ¿Cómo se debe ver la mente que estamos llamados a desarrollar? ¿Cuáles son algunas de sus características? Bueno, en primer lugar, la mente del creyente debe ser una mente prudente y sobria. Hay varias palabras, varios pasajes en la Biblia que nos hablan de un creyente que debe tener una mente segura contra ataque,
una mente protegida contra argumentos, ideologías falsas, todas las mentiras que nos bombardean todos los días. La primera de estas palabras es la palabra sofron en el griego, que significa literalmente mente a salvo o mente protegida. Se tiende a traducir al español como sobrio, prudente, templado. Así lo vamos a encontrar con estas tres palabras: sobrio, prudente, templado, en diferentes versículos. Esas son las traducciones más comunes. Y encontramos esta palabra primero, vamos a encontrarla en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde encontramos la lista de requisitos para los pastores y los líderes en la iglesia. Vamos todos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, etc. Encontramos la misma palabra en Tito, capítulo 1, Tito 1:8. Dice: antes bien, el pastor, el obispo, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, etc. Ahora, esta es la misma palabra sofron en ambos pasajes. Y antes de que alguien piense, bueno, el hermano nos está mostrando, nos está hablando de cómo deben ser los pastores. Este es el mandamiento que aplica a los líderes y los pastores en la iglesia. Pero no aplica nada más a los pastores, no aplica nada más a los maestros y los líderes. Podemos demostrar claramente que es el mismo estándar, el mismo mandamiento que se extiende a todo mundo. Porque leemos en Tito 2:2, los hombres mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, etc. Tito 2:4, las mujeres mayores encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes. Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, este es un mandamiento que aplica a todo mundo. Todo mundo está encapsulado aquí. Y vean, esto va más lejos. Pedro usa la misma palabra refiriéndose a la oración, la forma en la que oramos. Tiene aplicación esta palabra incluso a nuestras actividades espirituales. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, y me voy a ir rápido porque estamos citando muchos textos. Si no tienen oportunidad de ir moviéndose rápido entre todas las citas, no se preocupen, solo escuchen, solo pongan atención. Primera de Pedro 4:7, en fin, el fin de todas las cosas se ha acercado, sed pues prudentes y sobrios en la oración. Y si regresamos a Tito capítulo 2, versículo 11, leemos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En todos estos pasajes la palabra griega usada es sofron. Entonces, esto es algo que Dios espera de todo mundo. Es un mandamiento tener una mente sobria, una mente prudente, una mente templada. Es algo que debemos buscar, que debemos cultivar, a lo que debemos aspirar. Y esto de una mente sobria, prudente, templada, habla de una mente ordenada. Si ustedes se van a los diccionarios bíblicos, si se van a los léxicos griegos, van a encontrar estas definiciones. Habla de una mente ordenada, una mente bien balanceada, una mente calmada, estable, que no da bandazos de un lado al otro. ¿Cuántas veces hablamos con estas personas que parece que estás hablando con ellos y cambian de canal? Todo el tiempo están cambiando de canal. No terminan ni siquiera una idea completa y ya se están brincando, ya se están cambiando de canal. No, esa no es la mente, esa no es la ilustración, no es la mente que somos llamados a tener como creyentes. Otra forma en que podríamos traducir esta palabra sofron es con esta frase, una mente sana. Es una frase muy común y se usa en las traducciones en inglés, a sound mind. Una mente sólida, una mente sana, una mente saludable,
una mente con buen fundamento en lo espiritual, que mantiene control sobre sus pasiones, sobre sus pensamientos y sobre sus deseos. Ahora, vamos a ver 5 puntos en esta lista. Este solo es el primero de 5. Varios de estos puntos, varios de estos pasajes tienen algunas intersecciones, o sea, se intersectan en alguna medida. Es decir, tienen significados compartidos. Pero lo que voy a tratar de hacer en el estudio es no repetir tanto en cada punto las intersecciones, los significados compartidos. Lo que quiero tratar de hacer es resaltar o extraer las diferencias que encontramos en cada uno de los puntos y en cada una de las palabras. Quiero tratar de evitar ser repetitivo en todo esto lo más posible para enfatizar más lo que es único de cada una de estas palabras y cada de estos puntos. Entonces, para cerrar el primer punto, todos somos mandados a tener una mente sobria, una mente prudente, una mente calmada que no da bandazos. Hemos de examinarnos, hemos de preguntarnos, hemos de ponernos esta meta, procurar esto en nuestras vidas cristianas y examinarnos para ver si eso es real en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esto? ¿Cuántos de nuestros jóvenes realmente luchan por ser templados, por no dejarse llevar por sus emociones, por no estar yendo de un extremo a otro? ¿Cuántos de nosotros mostramos un esfuerzo real por tener una mente sobria, una mente calmada, una mente bien balanceada? Hermanos, hermanas, padres, madres, jóvenes, jovencitas, todos estamos metidos aquí. El mandamiento nos encapsula a todos. Aquí están ancladas nuestras mentes. Qué tan balanceadas, qué tan armadas con la verdad están nuestras mentes. Ahora pasamos al segundo punto en la lista. La mente del creyente es una mente con dominio propio. Una mente que demuestra y refleja dominio propio. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de mantener un control consciente, racional de nuestros pensamientos, palabras y acciones todo el tiempo. El creyente nunca debe estar fuera de control en ningún sentido, mucho menos en el mental. Ningún creyente debería ser descrito como un creyente cuya mente está fuera de control, que no está bajo control, que no está con una rienda. Los pasajes que tratan con esto contienen variantes de la palabra griega enkratos, que es una palabra compuesta. Está compuesta por dos palabras, es en y kratos. Y significa literalmente estar en dominio, estar en control. Vemos esta palabra usada muchas veces en la palabra. La primera cita que vamos a ver está en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Leemos en el versículo 25. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. La versión 60 dice, de todo se abstiene. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Está este pasaje, el contexto está comparándonos con los atletas que se disciplinan, que no se dejan dominar por sus apetitos, no comen lo que quieran comer, duermen lo que tienen que dormir, pasan el tiempo que tienen que pasar entrenando, y ellos lo hacen por una corona corruptible, pero los creyentes lo hacemos por una corona incorruptible, y esto involucra la mente. La vida del creyente es una vida de disciplina, es una vida de autonegación. Y el control de un creyente sobre su mente es como el control que tiene un atleta sobre su cuerpo. Se disciplina el creyente en lo que permite que entre a su mente. Controla lo que pasa por su mente. Controla dónde su mente invierte tiempo, dónde su mente se posa. ¿En qué piensa? ¿En qué invierte su tiempo? El creyente se abstiene. No permite que su mente se llene de mentiras, de vanidades, de errores, de cosas que son una pérdida de tiempo. Tienes que controlar lo que consume tu mente. Tienes que controlar lo que pasa por tu mente.
Tu mente no puede ser controlada por tus impulsos, por tus pasiones, por tus antojos. Se me antoja ver una novela, la veo. Se me antoja leer una revista de chismes, ahí formado en la línea del súper, la leo. No, esa no es lo que somos llamados a hacer como creyentes, no es la ilustración del creyente. Se me antoja ver algo vano, algo pecaminoso, algo que no debería ver. Bueno, pues lo hago, lo permito. No, eso es falta de dominio propio. Es falta de estar en control de nuestras mentes. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Vean cómo está involucrada la mente en esto. Conocimiento, dominio propio. Esta es la mira del creyente verdadero. Este es nuestro objetivo. Dominio propio de nuestra mente. Dominio propio también de nuestro cuerpo. Tener nuestra mente bajo control. El creyente nunca debe estar en una situación donde su mente está como apagada o como dejada en neutral. Ya saben lo que pasa con un coche. Si tú estacionas un coche, lo dejas en neutral y no pones el freno de mano, ¿qué pasa? Pues el coche se empieza a mover. La puede mover el viento, la puede mover la pendiente. Luego lo vemos, ¿no? En videos, ¿no? Alguien de repente llega y se recuesta o se apoya contra un coche y se empieza a mover el coche. ¿Por qué? Porque lo dejaron en neutral, no pusieron el freno de mano. Pero eso no debe ser la ilustración de nuestra mente nunca. Nuestra mente no debe estar simplemente divagando, llevado por doquier, influenciado por cualquier cosa. La mente del creyente es una mente que se aferra a la verdad de la Biblia en todo momento. Es una mente dirigida, como dirigimos a un coche. ¿Cuáles son las reglas? Así lo debemos de pensar, es un excelente ejemplo. Nuestra mente es como un coche. Tenemos que estar en control del coche todo el tiempo. Salvo cuando estamos dormidos, el coche siempre está encendido. Tu mente es un coche si dependiendo, ¿no? Si te has preparado, si te has disciplinado, es un coche que puede tener alto caballaje, puede ser una mente de alto desempeño, una supercomputadora, y siempre está prendido ese coche. ¿Cuáles son las reglas básicas cuando manejas un coche? Bueno, pues empezamos. ¿Qué es lo primero que checa el instructor cuando se sube al coche? Bueno, ¿dónde estás poniendo las manos, no? Vas así, ¿no? Con una mano, como el mero, así al centro del volante, o tienes las manos colocadas donde van, a las 10 de la mañana y a las 2, entre 10 y 11 y 1 y 2 o 1 y 3. Es lo primero que checa el instructor. Si se sube y estás así o estás así, luego te toca un regaño, ¿no? No estás en control del coche. Si ocurre alguna urgencia, no vas a estar listo, no vas a estar en control. Segunda regla, los ojos. ¿Dónde están tus ojos? En teoría, siempre en el camino, ¿no? Esa es la regla. Todos hemos ido manejando y de repente vemos un espectacular que nos llama la atención, a veces un atardecer, algo muy hermoso, alguna construcción, y empezamos a voltear y cuando regresamos los ojos al camino, nos damos un sustote porque ya se amarraron todos enfrente y apenas nos dio tiempo de frenar. O a veces no nos dio tiempo de frenar, ¿verdad? A veces terminamos en un accidente con el seguro pidiendo disculpas. Bueno, muchos accidentes ocurren cuando fallamos en alguno de estos dos principios. Cuando quitamos las manos del volante o quitamos los ojos del camino, y lo mismo ocurre con nuestra mente. Nuestra mente está encendida todo el tiempo. No debe estar ahí estacionada, puesta en neutral, sin el freno de mano, para que pueda ser llevada a la deriva por cualquier cosa que nos cruce la vista, cualquier cosa que escuchemos, cualquier cosa que veamos. Y debemos de estar en control de nuestra mente. Nuestra mente no debe ser simplemente una facultad pasiva
que acepta y recibe cualquier cosa que le llegue, cualquier cosa que se le ponga enfrente. Tomando la ilustración, ¿se acuerdan de la Guerra Santa, ¿no? El libro de Bunyan, que hablaba de la puerta del oído y la puerta de la boca y la puerta de los ojos. La mente tiene que estar en control de esas puertas todo el tiempo. Tenemos que estar en control del coche. Nuestro comportamiento no puede ser un comportamiento pasivo de aceptar cualquier cosa, nunca, en ninguna esfera, ni siquiera en tiempo de esparcimiento, ni siquiera viendo la tele, ni siquiera viendo redes sociales o escuchando música o escuchando el radio. Tenemos que estar firmemente en control de nuestras mentes. Tenemos el mandamiento en Colosenses 3, versículo 2. Somos mandados, somos llamados a ocupar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. El Nuevo Testamento nos llama a una mente siempre con las manos en el volante, siempre con los ojos en el camino, dirigiendo nuestras palabras, dirigiendo nuestras acciones de una manera santa que agrade a Dios, dirigiendo nuestros pensamientos a las cosas de arriba. La mente del creyente siempre debe estar activa en alguna medida, siempre evaluando, siempre discerniendo entre las influencias mundanas que la bombardean. Leemos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, este texto tan famoso. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según este pasaje, el creyente tiene la capacidad de dominar su mente, de estar en control de su cuerpo y de su mente. Las versiones en inglés lo traducen como una mente disciplinada, una mente en control, una mente sana, a sound mind. Y eso nos trae a nuestro tercer principio. La mente es como un mecanismo de alerta. La mente del creyente es como un mecanismo de alarma. Es una alarma, debe estar activa y alerta, no dormida. Leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Todos vosotros sois hijos de luz, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Leímos la semana pasada en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Y probablemente el pasaje más conocido sobre este tercer punto es 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe. Y en todos estos pasajes, la palabra griega que se usa es nefo, que se refiere a intoxicarse. Es una referencia a intoxicarse, emborracharse o afectar la mente con cualquier tipo de droga o agente intoxicante, cualquier estupefaciente. Y el énfasis está en que la mente del creyente debe ser todo lo opuesto a eso, todo lo opuesto a una mente borracha o intoxicada o bajo la influencia de alguna sustancia. Nuestra facultad mental es como nuestra defensa perimetral, nuestro perímetro de alerta. Es como un sistema de alarma en conjunto con la conciencia. Una mente alerta puede detectar y anticiparse al peligro a lo lejos. Vas con el coche encendido, con las manos sobre el volante, con los ojos en la carretera y puedes ver desde muy lejos señales de peligro, señales de un accidente. Puedes anticiparte y tomar acción a tiempo. Y lo mismo pasa con la mente. Una mente alerta puede contraatacar, puede defenderse de cualquier ataque que venga. Eso es lo que vemos en Cristo cuando se defendía de los ataques del enemigo. Su mente, el diablo tentándolo y su mente siempre trabajando,
siempre trayendo a la memoria la escritura, siempre mostrando que estaba en control, que sus ojos estaban en el camino, respondiendo adecuadamente, contraatacando. Esa es la imagen de la mente que debemos ver en cada creyente. Pero una mente floja, una mente que dejamos en neutral, una mente medio dormida, una mente borracha o intoxicada, es presa fácil para el enemigo cualquier día de la semana. Si el enemigo nos sorprende medio dormidos, es casi seguro que ya tenemos la batalla perdida. Es casi seguro que ya perdimos esa batalla. Entonces, no podemos permitirnos eso como creyentes. Nuestra mente tiene que estar alerta. Tenemos que vigilar contra el enemigo en todo momento. ¿De qué sirve un guardia afuera de tu casa si a cada rato el guardia se queda dormido? Sales y ahí está dormido el guardia, casi hasta con su almohada ahí babeando en su silla afuera de la puerta. ¿De qué sirve un punto de control, un punto de chequeo con guardias a la entrada de una calle cerrada, si cuando alguien llega, nomás levantan la pluma? No lo paran, no le preguntan nada, no le piden una identificación, no le preguntan a dónde va, simplemente le abre, pásele, pásele. No tienen ni la molestia, no pueden tomarse el tiempo de nada, solo lo dejan pasar. ¿De qué sirve un policía? Que solo de estos policías los hemos visto, ¿no? De repente vemos patrullas que están escondidas ahí en un rincón y, bueno, pues, ¿qué estará haciendo ahí la patrulla, no? Como que ahí no tiene mucho sentido, como que no tiene mucho caso. Te acercas y ahí está dormido el oficial adentro de la patrulla. ¿De qué sirve eso? ¿Van a poder detener a algún delincuente? ¿Van a guardarnos de algún peligro? ¿Van a disuadir a algún ladrón? La respuesta es claro que no. Y es lo mismo con nuestra mente. Si la dejamos apagada, si dejamos pasar cualquier cosa que vemos en la tele, cualquier cosa que vemos en el puesto de periódico, cualquier cosa que escuchamos en la música, en el radio, vamos a caer en pecado. ¿De qué sirve un perro guardián que deja pasar a cualquiera, no le ladra a nadie, no avisa que alguien llegó? De nada. La cuarta característica de la mente del creyente es que medita, discierne y analiza. En este punto, la primera palabra griega que vamos a considerar es dianoia. Significa pensamiento profundo. El creyente piensa profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste profundamente sobre algo que valía la pena? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu Biblia, con un comentario bíblico y te sentaste a pensar y meditar profundamente en una verdad espiritual o en un tema social, tratando de responderla a la luz de la palabra, en cualquier cosa? Vean, esto es algo tremendo. Hay millares de personas en este mundo y es cada vez más, esto está cada vez peor. Millares de personas en el mundo que no están acostumbradas a meditar o pensar profundamente acerca de nada. No ocupan sus mentes para eso. Eso está más allá de lo que le exigen a sus mentes. Está como si estuviera fuera de su alcance, fuera del esquema de sus prioridades y sus actividades mentales. Simplemente no lo vemos, simplemente no pasa. Pero el creyente es llamado a reflexionar, a meditar y a pensar profundamente sobre las cosas importantes. Leemos en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro 3:1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo. La versión 60 dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Vean cómo no podemos separar el uso profundo de la mente de la vida cristiana. No podemos entender las cosas de Dios sin el uso de la mente.
Lo tocamos en el estudio pasado, pero lo vuelvo a enfatizar porque gran parte del mundo no piensa profundamente acerca de nada, mucho menos acerca de cosas espirituales, las cosas de Dios. Ya habíamos citado Primera de Pedro capítulo 1 en el punto anterior, haciendo referencia a nuestra responsabilidad de mantener una mente alerta. Pero también este mismo pasaje hace referencia a la disposición de la mente cristiana a pensar y meditar profundamente en algo. Leímos 1 Pedro 1:13. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. La versión antigua dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. La ilustración es de un hombre vestido para trabajar, ceñido, con su cinturón bien puesto, con su banda como su cinturón de herramientas bien amarrado, dispuesto al trabajo duro que le espera en el día. Y la misma ilustración es utilizada acerca de nuestra mente, acerca de nuestro entendimiento. Debemos tener nuestras mentes ceñidas de igual manera, dispuestas a pensar profundamente, dispuestas a analizar, meditar en las cosas de Dios. Según lo que nos dice Pedro, nuestro progreso espiritual, nuestro avance en las cosas espirituales, va a depender de nuestro cuidadoso y profundo estudio de la palabra. Dios habla primero a nuestras mentes por medio de su palabra. Luego siguen las emociones, luego sigue el corazón, luego sigue la voluntad. Pero Dios habla primero a nuestra mente. No puede haber progreso espiritual en nuestras vidas, avance espiritual en nuestras vidas, sin el uso profundo de la mente para estudiar la palabra. Leemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado danoia, entendimiento, una mente que piensa profundamente para conocer al que es verdadero. Y estamos en él. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. La verdadera vida cristiana requiere el uso de la mente. Nadie puede conocer a Cristo, nadie puede ser salvo, nadie puede crecer, nadie puede avanzar en la vida cristiana sin el uso serio, profundo, disciplinado de la mente. Leemos en Lucas 24, 45. Un ejemplo, sabemos, nos vienen a la mente muchas veces estos ejemplos de Cristo, ¿no? Preguntando si habían entendido. Decimos, bueno, leemos en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No podemos adorar a Dios, no podemos cantar alabanzas a Dios, no podemos orar sin involucrar nuestras mentes. Estos grupos que pretenden adorar a Dios o orar o hacer cualquier cosa para Dios, perdiendo el control, dejándose llevar por el emocionalismo, están completamente fuera de orden bíblico. Leemos en 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. No podemos desconectar las mentes. No podemos separar la mente de la oración, de las alabanzas, del estudio de la palabra. Siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar involucrada, en control. Otra palabra griega que se involucra en este cuarto punto es la palabra logizomai, que significa analizar, razonar, juzgar. La encontramos en 1 Corintios 13, donde Pablo nos dice en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño, dejé lo que era de los bebés.
habla de la capacidad madura, disciplinada que debe tener un creyente para evaluar y analizar cualquier cosa. Vemos tantas veces a estas personas que acuden mucho a un creyente en sus vidas porque reconocen que hay algo de sabiduría ahí, que este creyente sabe usar su mente, sabe dar un consejo basado en la verdad, sabe desmenuzar un problema, sabe analizar cada punto, sabe llegar a una conclusión lógica, razonada y en base a la verdad de Dios. Eso es lo que hemos de buscar ser en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros vecinos. Debemos de ser estos creyentes con una capacidad mental madura. Este pasaje habla de una capacidad mental madura, disciplinada para analizar cualquier cosa. Un niño tiene muy poca capacidad de razonamiento en contraste con un adulto. Pero vean, muchos adultos parecen tener capacidades mentales que no rebasan por mucho a las de un niño. Esa es la realidad de las cosas. Eso es lo que vemos todos los días en muchas esferas de la vida. Se contentan y se conforman con eso. ¿Ese es el caso de alguno de nosotros? Eso es lo que hemos de analizar, preguntarnos. ¿Es nuestro caso? No debiéramos poder decir eso de ningún creyente. Pablo exhorta y alienta a Timoteo a obtener crecimiento espiritual, ejerciendo sus facultades mentales para entender y comprender la palabra. Usa la palabra sineimi, que es la misma palabra que usaba Cristo cuando les preguntaba a los discípulos si habían comprendido lo que les había dicho, si habían comprendido una de las parábolas que les daba. Leemos en Mateo 13 una de estas preguntas. Mateo 13:51. ¿Habéis sineimi, discípulos? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y sabemos que ellos siempre contestan, sí, maestro, sí hemos entendido perfectamente. Y Pablo escribe de nuevo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7. Considera lo que digo, discípulo Timoteo, considera, usa tu mente, piensa. Analiza profundamente, medita, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le está diciendo, estudia bien la palabra de Dios, considera bien la palabra de Dios, y Él te va a dar entendimiento, Él te va a ayudar. Sabemos que los creyentes tenemos la capacidad de entender las cosas espirituales, con la ayuda de Dios, después del nuevo nacimiento. La meta que Pablo le puso a su discípulo Timoteo es la misma meta que nos pone a nosotros con respecto a todo lo que escribió y con respecto a toda la palabra de Dios. No hay otro camino para crecer. No hay otro camino para comprender más de la palabra. La mayoría de los creyentes inmaduros, estancados que vemos, son creyentes flojos. No ponen esto con seriedad, no lo hacen con seriedad, no le dan la prioridad necesaria. El único camino para crecer es aplicar nuestras mentes a la Biblia, pidiéndole a Dios entendimiento conforme a esta promesa que acabamos de leer, y el Señor nos dará entendimiento. Y si hacemos esto, nos va a traer grandes bendiciones. Según Colosenses, entender la palabra profundamente nos traerá consuelo, está relacionada con tener consuelo, con tener paz. Leemos en Colosenses 2:2. Sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. La versión 60 suena un poco diferente. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y versículo 3, en quien están escondidos, en el Padre, en Cristo, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Pablo oraba por los colosenses un poco antes, en el capítulo 1, versículo 9, pidiendo que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, de nuevo, hermanos, la pregunta es, ¿estamos procurando esto? ¿Entendemos la importancia de esto? ¿Estamos fijando estas metas para nuestra madurez mental, para el uso cristiano de nuestras mentes? Con eso llegamos a nuestro último punto esta noche. La mente del creyente busca la madurez. Ese es nuestro quinto punto. La mente del creyente busca madurez. La meta de la mente cristiana es alcanzar la madurez. Leemos en Efesios 4 que Pablo expresa la siguiente meta, Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser hombres de plena madurez. La versión 60 dice, varones perfectos, alcanzando hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mismo. Esta tarea de formar, desarrollar, disciplinar y equipar nuestra mente nunca acaba en la vida del creyente. Nunca vamos a alcanzarlo. Nuestra meta es la que nos acaba de expresar Pablo, pero nunca vamos a alcanzar ese nivel, esa perfección en esta vida. Siempre vamos a estar esforzándonos, siempre vamos a estar ceñidos, con nuestras mentes ceñidas, esforzándonos, buscando eso. Pero no lo vamos a alcanzar aquí. El creyente siempre debe estar buscando perfeccionar su carácter, crecer en gracia, profundizar su conocimiento de su Señor, crecer en nuestro amor por Él. Siempre vamos a estar buscando tener mayor discernimiento espiritual, mayor entendimiento. Como creyentes estamos obligados. Esta es una meta obligatoria para todos nosotros, no es opcional. Y el creyente está obligado a progresar de la niñez espiritual a la madurez. Estamos obligados a esforzarnos buscando esa meta. Y vean, entre más maduros seamos, más inmaduros nos vamos a sentir. Esa es la realidad de este asunto. Entre más vayamos creciendo, entre más madurez vayamos teniendo, más inmaduros nos vamos a sentir. Más insatisfechos con nuestro nivel de madurez vamos a estar. Cualquier persona que haya escuchado este estudio y le haya parecido aburrido o haya pensado, bueno, este tema es para los principiantes, yo ya llegué, yo no necesito nada de esto. Todo esto me aburre, no siento una urgencia en mi alma por disciplinar más mi mente, por prepararme más, por usar correctamente, por dar un uso cristiano a mi mente. No tengo ninguna urgencia por eso, eso no es importante. Pues hemos de temer por esa persona, hemos de temblar por esa persona. ¿En qué peligro está? Los creyentes somos imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Vemos aún en el ejemplo de Cristo, cómo desde su niñez perseguía, se esforzaba por la madurez espiritual en su parte humana, en la unión hipostática de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esa parte humana, la naturaleza humana, fue creciendo, fue madurando, estudiaba la palabra, meditaba profundamente, hacía todos estos puntos que estamos tocando. Cristo mismo los hizo desde su niñez, se fue esforzando en este asunto, en esta disciplina de la mente, por tener una mente madura, plena, una mente completa, capaz, ceñida. Estudiaba la palabra, se esforzaba por dominarla al grado de maravillar a los maestros de la ley, los viejitos, los ancianos que estaban ahí enseñando, que tenían toda su vida metidos en la palabra. Y Cristo los maravillaba porque desde su juventud, desde su niñez se esforzaba por esto. Él es nuestro ejemplo, somos imitadores de Él. Tenemos que esforzarnos como Él por desarrollar una mente cristiana. Nuestro esfuerzo debe ser digno
de nuestro Señor. Y todo esto demanda una autoevaluación honesta a la luz de la palabra. Hemos de ponernos metas, hemos de fijarnos metas para exigirnos, para esforzarnos más hacia la madurez. El hermano Tomás hablaba de memorizar la escritura. Podemos poner todo tipo de metas, metas de lectura, metas de leer comentarios, metas de tratar de dominar ciertas porciones de la escritura, metas de tratar de dominar ciertos temas o de dominar, por ejemplo, el catecismo bautista. Tenemos una abundancia de material, una abundancia de oportunidades. Hay cristianos en el mundo que llorarían si un día tuvieran las oportunidades que nosotros tenemos. Y nosotros las malgastamos nuestro tiempo. Yo creo que nos daría terror si nos diéramos cuenta cuánto tiempo en promedio cada mes pasamos con la mente neutral, ni siquiera el freno de mano puesto y el coche ahí a la deriva, las manos no sobre el volante, los ojos no puestos en el camino. Todo esto demanda una autoevaluación honesta, un redoblado esfuerzo por ser estos creyentes de plena madurez, con mentes maduras, que se esfuerzan, que ciñen sus mentes y buscan estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, preguntémonos, hermanos, examinémonos, llevemos esto al Señor, preguntémosle si realmente tenemos mentes prudentes, sobrias, mentes prudentes y sobrias, seguras. Si tenemos mentes con dominio propio, mentes alertas, mentes que piensan profundamente en las cosas importantes y mentes que realmente se están esforzando hacia la madurez. Vamos a orar. Padre, gracias por otro estudio, gracias por tu ayuda. Te pedimos, Señor, que nos imprimas en nuestros corazones, en nuestras mentes, la importancia de esto. Que ya no seamos como niños, que ya no seamos inmaduros, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Ayúdanos, Señor, como decíamos en el estudio pasado, a ser obreros diligentes, que no tenemos de qué avergonzarnos, que te glorifican cada día con el uso de nuestras mentes, con nuestro esfuerzo sincero de prepararnos, de equiparnos y de alcanzar una mente madura que te agrade. Este asunto es tan importante. Yo no puedo convencer a nadie, Señor. Te rogamos que tú lo hagas y que estos estudios sean de beneficio en nuestras vidas, que traigan resultados. Te pedimos todo esto. Ponemos en tus manos de nuevo a los enfermos y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Débora, Jorge, Arturo, Graciela, Alexis, Lucy, Rogelio, Agustín, Polo, Jairo, Enoch, Gabriela, Asbel, Alicia, Jackie, Nancy, Miguel, Luis Arturo, Alejandro. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos Dios mediante el domingo a las 12. Recordemos estar orando por estas dos peticiones, nuestra reunión de fin de año, si es la voluntad del Señor que nos reunamos, que Él ponga todas las condiciones, que todo se pueda realizar según su voluntad. Y también por el instituto, si se quieren apuntar, pueden mandarnos algún mensaje ahí comentándonos su interés para ir dimensionando los interesados. El plan de nuevo es probablemente los primeros sábados de cada mes por la tarde, posiblemente sean 2 sábados al mes o posiblemente solo sean los primeros sábados de cada mes. Les vamos a ir informando. Pero bueno, un fuerte abrazo a todos, Dios les guarde, nos vemos la próxima, Dios mediante.